El carnaval ya está aquí. El conde de Salchichón ha sido el encargado de anunciarlo este lunes en el Colegio Escuelas Pías de Zaragoza. Allí lo han recibido los más pequeños entre pelucas de lo más alocadas y calcetines de colores. Estaban muy emocionados por vestirse de Spiderman, Harley Quinn, superhéroes y princesas, pero sobre todo por poder portarse un poquito mal en unos días de mucha diversión, tal como les ha contado el conde de Salchichón. Que no nos escucha nadie, podéis comer un montón de golosinas. ¡Ah! Morcillas, chorizo, todo el colesterol, arriba, viva el colesterol, no pasa nada, es una semana, fuera las reglas durante una semana, así que disfrutar. Ya el jueves lardero comienza el carnaval oficialmente con el reparto de longaniza en la plaza Miguel Merino. El sábado será la liberación del Rey de Gallos y el gran desfile de los adultos, mientras que el domingo los protagonistas serán los más pequeños. Salgáis a la calle y vengáis a la Plaza del Pilar y allí veréis a todos los personajes de la mojiganga y además habrá una super verbena organizada con los titiriteros de Binefar, que no sé si los conocéis algunos, pero ponen música a nuestro carnaval. A lo largo de esta semana, además, en esas actividades que hemos programado para ellos y que van a trabajar en esos 41 colegios, casi 9.700 niños van a escuchar también, entre otras cosas, van a disfrutar del disco de los titiriteros de Binefar. El conde de Salchichón, don Carnal, doña Cuaresma y el caballero de la Hornilla visitarán diferentes centros cívicos estos días para gritar a los cuatro vientos que el carnaval ya ha llegado a Zaragoza.